Sí, buenas, buenas, hola, ¿cómo están? Un gusto tenerlos acá en esta conversación. Estamos bueno, vamos a comenzar por las mujeres, con Denise Galvez. Hola, buenas Eh, tardes, gracias. Bienvenidos. bienvenida, bienvenida, Gracias. ¿cómo están? Con Bien, Carlos bien, gracias. Sibila. Buenas tardes. Gracias, Sergio, por la invitación. A Chondito, saludos. Hermano, un Y gusto. estamos aquí con el Ale Archondo. Mi hermano querido, ¡Bravo! Esa es, ¿no? papitos Bueno, queridos. estamos... Qué gusto, Bienvenidos, hermano. bienvenidos. Hermano querido Sergio, un gustazo, un gusto estar así en esta linda reunioncita. La pasaremos riquito, ¿no? De eso se trata, de eso se trata. Bueno, estoy acá reunido con tres grandes artistas, justamente por la anterior semana, bueno, hace unos 3 días, se cerró el Ministerio de Culturas y muchas de las personas, mucho del medio artístico comenzó a cuestionar eso. Eh, Y bueno, acá ellos son los entendidos y nos van a explicar qué pasó con el ministerio, qué está pasando con el arte, qué está pasando con la movida con el medio artístico. Ya nos vamos a ir enterando de todo. Una vez más, agradecidos de poder dialogar con ustedes. Creo que es importante que generemos, que abramos un debate de frente a la sociedad, porque es algo que nos interesa a todos, y de aquí comenzar a hacer un balance, si es positivo, si es negativo, cómo lo vamos viendo nosotros, ¿no? En lo personal, yo soy una persona que vengo desde muy niño, muy apegado al tema cultural, al tema artístico, al tema musical, sobre todo. Yo me considero un rockero en el alma. Nunca me voy a olvidar, yo tenía 11 años más o menos, mi amigo o un amigo muy querido, el nieto del famoso periodista de Enfoque, Cucho Vargas, viene a mi casa con algo tan innovador para mí, que eran unos CDs de los Beatles. Los CDs era innovador en sí, pero los Beatles fue algo que marcó mi vida, ¿no? Y a partir de eso cambió todo. Me comencé a involucrar en más temas musicales, pero comencé a rellenar mucho más con la literatura, la poesía, el arte pop, muchísimas cosas más, ¿no? El mayo del 68 me llamó mucho la atención, las primaveras. Entonces yo estoy muy ligado, eh, mi espíritu, mi alma está muy ligada al tema artístico, al tema de la cultura, ¿no? Ustedes como que lo ejercen, lo deben sentir más fuerte y lo deben comprender mucho más, ¿no? Entonces, una vez más, agradecido de que estén aquí en esta linda tarde de domingo y arrancaremos. Comenzaremos con Denise, que como ser la mujer y dar a este espacio también esa igualdad de género que tiene que existir, por supuesto. Entonces, encantadísimo que estén acá, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, ciertamente ha sido algo totalmente inesperado esto que ha sucedido y nos, la verdad es que hemos sufrido un shock porque de todo lo que podíamos haber pensado que podría suceder, esto fue lo último, me parece, puesto que no se trata solamente de un colectivo o de una cantidad de personas, sino se trata de un sector importante de nuestro país, que es un movimiento social. Es, yo pienso, el trabajo de muchos bolivianos, el arte, y no solamente dentro de las ramas del arte, no son del arte clásico, sino también las nuevas artes que ahora generan tendencias nuevas de traducción de nuestra sociedad y de nuestra realidad. Todo esto se ha visto
casi que menospreciado, ¿no? Pero lo que sí se ha escuchado mucho y se lee también mucho en las redes sociales es que, bueno, ¿y cuál es el problema si no se ha suprimido el arte como tal y la cultura? Ciertamente nosotros no vamos a dejar de proponer, de crear, no lo vamos a dejar de hacer. Sin embargo, lo que representa una conquista de un movimiento social, de tener una representación ante el gabinete ministerial, yo creo que es de ponerse sobre la mesa y hablar de esto de una forma mucho más profunda. No está solamente en el hecho de que no hubieron unas buenas acciones en anteriores gobiernos, en anteriores cabezas de sector, pero hablamos de una representación que es una conquista social importante, que no solamente nos da un lugar dentro del organismo institucional, sino también nos pone enfrente de otras representaciones internacionales, porque al tener una representación nacional podemos ser representados internacionalmente y aspirar a otros programas, otros proyectos, otros tipos de lazos y enlaces que podríamos hacer a través de nuestro regente cultural. Sin embargo, es lo que creo que no se ha hablado. No estamos hablando de una infraestructura, estamos hablando de una representación y tampoco estamos hablando de que cada uno de los artistas haya sido beneficiado con algo específicamente, sino vamos hablando de muchas cosas que están dentro de la representación de una institución hacia el artista, los pueblos indígenas originarios que también estaban dentro de esto, y bueno, el turismo, el patrimonio, ya estábamos dando pasos agigantados porque la gastronomía estaba ya dentro del patrimonio. Entonces hay muchas cosas que se han minimizado y se han dejado para después. Y eso es lo que nos apena, lo que en este momento yo pienso que nos junta y nos reúne para que hablamos del tema. Claro que sí, ¿no? Por supuesto que el Ministerio de Culturas ha significado un avance en lo cualitativo y en lo cuantitativo, ¿no? Ha sido como un pequeño impulso para proyectos de artistas, turismo también, estaba viendo hace un rato revisando algunos datos, y también la voluntad política, ¿no? El 2009 de concentrar la demanda de un sector que por ahí siempre estuvo también al margen de las respuestas políticas, y el 2009 con una voluntad política se abre el ministerio, que seguramente vamos a encontrar críticas y cosas positivas de cómo funcionó el ministerio, pero es importante remarcar que es importante y es parte de la esencia y de las venas, de la pacenidad, de la cultura y de nuestra bolivianidad en su conjunto, ¿no? Bueno, Carlos, danos tu impresión. Claro que sí. Bueno, Denise ha sido realmente clara y puntual en esto de remarcar la importancia y qué es lo que en realidad se está reclamando, ¿no? Porque, claro, en un principio, y si nos remontamos un poquito a los días o las semanas previas al decreto del que ahora estamos hablando, nos encontramos ya con algunos atisbos de que el Estado estaba dando señales de querer empezar a controlar un poco el tema artístico desde una perspectiva más de censura que de fomento a su creación. Entonces, esa ruptura que por supuesto viene desde hace muchos años entre el artista y el ministerio y su Ministerio de Culturas, ¿no? Por, digamos que una administración que no ha sido del todo fructífera como podría haber sido, como estaba en
en el papel, en el momento que se creó. Pero sin embargo, el sector artístico, cuando empieza a mostrar la molestia hacia la gestión de la ahora ex ministra, la señora Marta Yujra, no esperaba una respuesta tan radical en cuanto a deshacerse del problema, básicamente, ¿no? El sector artístico, cultural, con la presión que se estaba tratando de ejercer, dando a conocer que estábamos realmente en un momento muy delicado por el tema de la pandemia y que no teníamos respuestas claras del mismo ministerio, se estaba exigiendo una reorganización, se estaba exigiendo que quizás se pueda tener personas que estén mucho más empáticas con el sector artístico y cultural. Sin embargo, la respuesta fue terrible, ¿no? Fue realmente un balde de agua fría, deshaciéndose del problema, también, bueno, quizás no utilizando, pero el tema de la pandemia y mover los recursos de un lado hacia otro tiene nomás, ¿no?, una cuestión de priorizar sectores que están relacionados con la seguridad del Estado y de la sociedad, y otros sectores de salud, por supuesto, que estamos muy agradecidos también con el sector de salud. Sin embargo, no esperábamos llegar al punto de perder una representación, como dice Denise, y en primera instancia todos estábamos muy indignados. Yo recuerdo haber hecho un post, creo que 2 o 3 minutos después de haberme enterado de la noticia, cuando ella todavía, la señora presidenta todavía estaba hablando, y llegaron más mensajes y parecía que estábamos organizados, pero en realidad fue una cuestión muy de fluir en cuanto a la indignación que causó. Luego, pasado el momento de catarsis, digamos, ya ahora que estamos como tres días después, por supuesto que es necesario analizar la situación más allá de todos estos apuntes que te digo, que en un inicio nos hicieron reaccionar de una manera. No digo que esté equivocada, sin embargo, necesitamos ver hacia allá, ¿no? Entonces, el decreto 4257 del 4 de junio básicamente utiliza términos como incorpora, ¿no?, el viceministerio de Interculturalidad con sus direcciones de promoción y de dirección de patrimonio dentro de la estructura del Ministerio de Educación, ¿no? Pareciera que todo sigue igual, que se ha cambiado de nombre o algo así. Las puntualizaciones que hace Denise son certeras al respecto, pues se está hablando básicamente de representatividad y de institucionalidad, digámoslo así. Entonces, el reto de los artistas es, en este momento, si estamos en desacuerdo con este decreto, y si vamos a pedir algo, ¿qué es lo que vamos a pedir? ¿No? Vamos a pedir una reposición, vamos a pedir que se anule el decreto, vamos a pedir que se cree otra institución. ¿Qué es lo que se va a pedir? Es una cuestión muy importante, ¿no? Pero las voces, claro, que más están apuntando a una solución del asunto es mantener dentro de la cartera, o mantener la cartera de Estado, ¿no?, dentro del gabinete ministerial como Ministerio de Culturas. Pero obviamente no estamos pidiendo que volvamos a lo mismo, ¿no? Y ahí está el reto de artistas, gestores culturales y toda la gente que está en el ambiente artístico y cultural, de
poder ser parte de una reestructuración, ¿no? Entonces, más o menos por ahí se está viendo la cosa. Aún se están en reuniones, recién ha sido publicado el decreto, entonces se va a analizar. Y en los días posteriores se están programando reuniones para empezar a tomar digamos, para tratar de aunar criterios, que creo que es lo más importante, lo más necesario en este momento. Claro que sí. Interesante, y es un momento que seguramente van a entrar en un proceso de análisis para después montar respuestas, ¿no? Respuestas más grandes, la reposición misma, porque seguramente van a haber algunas instituciones que se van a ver muy afectadas, ¿no? Yo quisiera saber el Conservatorio Nacional de Música, en temas de presupuestos, ¿no? Y muchos otras casas de música que también, ¿no? Han estado vinculados o en relación permanente con el Ministerio de Culturas. Querido Ale, ¿tú crees que la cultura, el arte es un gasto absurdo? Nos están haciendo creer eso, ¿no, mis queridos hermanos? Primera vez que me siento tan absurdo últimamente en estos días. A ver, es una cosa muy loca, ¿no? O sea, y lo que dice mi querida Denise y mi querido Carlitos es totalmente cierto, ¿no? ¿Cómo podemos un poco proyectar esto, no? Porque yo creo que hay una cosa muy clara, ¿no? Yo creo que las intenciones ya se han destapado, yo lo podría decir, ¿no? O sea, como que el hecho de haber hinchado, ¿no? Para reclamar algo que en una primera instancia era muy, muy coherente, ¿no? El pedir además que en el ministerio esté una persona idónea, ¿no? Era algo que todos estamos esperando. Y es algo que hemos estado esperando siempre y reclamando siempre. Siempre con personajes que han entrado y que han aportado desde ¿no? O que han perjudicado también. Sin embargo, hay una cosa interesante. Aquí hay algo que estoy pensando y deduciendo. Hemos terminado de ser, o sea, de ese proceso de, de empezar a ser institucionales y legales, ¿no? Y generar algo desde todas las bases, desde la diversidad de las propuestas, hemos pasado a ser un simple apéndice, ¿no? Que eso ya de por sí es un gran peligro, ¿no? Porque lo que comentaba Denise es absolutamente cierto. Con errores, con aciertos, ¿no? Se ha ido en estos años, digamos, fortaleciendo y diversificando el tipo de propuestas que han ido apareciendo, y también se han ido visibilizando otros tipos de, de áreas que antes no eran tomadas en cuenta. Obviamente, no se puede negar que también el ministerio, al final de cuentas, sí ha servido como un espacio también de caja chica, y lo sentíamos muy seguido, continuamente, hablábamos entre nosotros. Sin embargo, había la posibilidad de reclamar y de presionar, ¿no? Y de tratar un poco, incluso hasta de ir interviniendo y ir molestando. Pero ahora toda esa posibilidad ha quedado un poco vulnerada, ¿no? Porque nosotros, cuando hablamos de culturas, creo que ahí justamente el título es interesante de lo que tú, como comenzaba, ¿no? ¿Qué pasó con el arte? Pero en realidad es también qué pasó con las culturas, porque en realidad esto involucra mucho más que el arte, muchísimo más, ¿no? Sino toda la diversidad de expresiones, de identidad, de imaginarios que se estaban formando y que se estaban apropiando gradualmente y paso a pasito, ¿no? Como digo, con errores y con virtudes, pero estaba ahí. Obviamente también había un sector, y existe aún, el sector de la gente que no se siente y representada por este espacio. Y eso es totalmente comprensible,
porque creo que lo que nosotros cuando empezamos y decidimos entrar al mundo maravilloso, mágico y terroríficamente alucinante del arte, lo primero que se nos viene es decir, voy a vivir del arte, pero también me voy a volver un autogestor, ¿no? Vamos a ser autogestores en esencia, ¿no? Y bueno, justamente es una cosa que también se ha ido como desvelando en este tiempo, porque se ha ido viendo que la autogestión tiene que existir. O sea, nosotros, o sea, la cultura va a existir y va a continuar, ¿no? El detalle es que ahorita el peligro es el grado de institucionalidad, el grado de representatividad que estaba en un proceso de construcción. Obviamente, sí estamos en un momento en que también hay muchas personas que han cuestionado este proceso y también se ha visto un poco cuestionada la forma en cómo se han ido aplicando, entre comillas, las políticas culturales. Políticas culturales que nunca han terminado de ser definidas, ¿no? Entonces, ahí hay como una diversidad de espacios que han quedado un poco así huecos y que también han generado un grado de escepticismo en un sector de la población y también de la gente que hace cultura, hace arte. Entonces, ahí creo que para mí es un momento interesante. Como yo decía, estamos en un momento que realmente es oportun crisis absoluta, ¿no? Porque de este momento yo creo que también ha destapado el grado de carencias y falencias en la que se estaba quedando el ministerio. Y con la gestión última de la señora Yujra, creo que se ha evidenciado de manera muy clarita, y también con el anterior gobierno, se ha evidenciado cuál era la verdadera acción para qué servía realmente el ministerio. Entonces, para mí es, como te digo, oportunidad crisis porque es un momento de replantear formato profundo, un formato de raíz y también, creo yo, una especie de acercamiento urgente a la población, pero a la población, entre comillas, que no sabe de este espacio y que no tiene la culpa, ¿no? De no conocerlo. Entonces, creo que ahí hay una especie también de responsabilidades compartidas. También se hablaba mucho de la exacerbación, ¿no? De las artes, ¿no? Yo creo que al final de cuentas somos profesionales y tenemos que empezarnos a dar cuenta que también dependemos de un público y que ese público se tiene que ir fortaleciendo. Pero todo eso hace pues, clarito de que no seamos tan absurdos, somos la esencia en ese sentido de poder construir memoria y generar un espacio coherente como país y como activistas, gestores, productores de arte. Entonces ahí como que aquí este gobierno lo que se ha puesto evidente es que ha sido patear el tablero y lo peor de todo es cobrarle al ministerio que menos presupuesto tiene, que eso es muy paradójico. Es el que menos tiene, ¿no? Y es al que le saca. Entonces yo creo que ahí hay que cuestionar varias cositas, ¿no? Claro que sí, gracias, Ale. Em, Seguimos en la misma ronda. Eh, no voy a dar nombres porque es feo, pero también he visto muchos artistas que se han ido alegrando de la medida, ¿no? Y yo he sentido como una disociación, en un proceso más individualista, eh, alejados del colectivo, del sentir, además de una pluralidad de, de artistas en todos los sentidos, músicos, poetas, en temas turismo, ¿no? Que se alejan y que también solo están viendo un beneficio totalmente personal, ¿no? Veía, a mí el ministerio nunca me ha dado un solo centavo, entonces nunca hubo ministerio, ¿no? Viéndolo desde un grado totalmente individual. Eh, ¿Cómo ven eso ustedes? Si van a tratar de buscar a todos, de tratar de traerlos, de jalar,
o bueno, ellos cada quien en su propio paso, ¿no? Difícil, ¿no? Yo creo que quienes más afectados se han sentido son los que me parece que son los artistas no académicos. Me parece que son los que más afectados se han sentido, porque la autogestión de un artista sin formación, de un artista empírico, es mucho más larga, es mucho más dura, toca mucho más puertas y su proceso creativo es diferente. Su proceso como artista, la madurez de su arte tiene otro tipo de búsqueda. Y quienes más bien pareciera que no han sentido mucho este cambio, serían los artistas que sí tienen esta formación, porque al fin y al cabo, quien los sigue representando y quien los va a seguir respaldando van a ser las instituciones donde se han formado. Entonces, yo pienso que por ahí puede ir un poco una luz de por qué está pasando esto, porque al fin y al cabo, cuando se es artista empírico, empiezas muy joven, empiezas muy joven, entonces aprendes todo a la mala, a palos, equivocándote, quemándote, pero aprendes y te abres cancha solo. En cambio, los artistas jóvenes también, que vienen de las academias, de las escuelas, de las facultades, incluso de los institutos, ya tienen una línea que seguir. Incluso la madurez de su arte tiene que ver con el entendimiento de la forma en la que también han aprendido a hacer el arte que representan. Entonces, me parece que esa puede ser una de las vetas como para decir. Sin embargo, hay algunos artistas que también están dentro de lo académico, que están muy indignados porque reconocen el trabajo de otros artistas pioneros en gestión cultural, quienes han empezado a construir una institucionalidad cultural y artística desde el Instituto de Culturas, por ahí por el 90 y algo, me parece. Entonces, del Instituto de Culturas a la Dirección de Culturas, al viceministerio y al ministerio, ha sido una evolución muy tropezada. Entonces, eso también pienso que quienes han sido parte de la gestión de una representatividad institucional a nivel Estado son los que en realidad han visto la necesidad de buscar gestión cultural no solamente en el mismo Estado, sino fuera de él, porque esta representación institucional que teníamos nos abría las puertas a otros países, a otros niveles, incluso de gestión cultural, como la cumbre de ministerios de cultura, que se hace una vez al año, y el año pasado se hizo en Canadá, y ahí deberíamos estar. Y en un país pluricultural, pluridiverso, multiétnico como el nuestro, sí así necesita una representación que se dedique específicamente a estudiar toda esta nuestra diversidad, para justamente tener una posición a nivel internacional y captar más recursos, porque ese es el tema. Las gestiones públicas de cultura se dirigen a captar recursos para poder seguir produciendo nuestra cultura, para seguir desarrollándonos como artistas, incluso como formadores de más artistas. Yo pienso que más o menos se podría entablar a partir de un pensamiento como el que les comparto, qué es lo que está pasando con el pensamiento de los compañeros dentro del ecosistema cultural. No sé qué dicen los demás. Sí. Carlos. Sí, gracias, Sergio. Mira,
tienes razón, ¿no? La D, por supuesto. Además está aquí a mi lado. Tengo razón. Corro peligro. No, no, es cierto, es cierto. Nosotros también hemos visto sorprendidos, tal vez no sorprendidos tanto, porque ya se vio una brecha, ¿no? En el pasado, los hechos de noviembre, octubre-noviembre del año pasado, donde ya se habían abierto, ¿no? unas brechas en el sector artístico. Bueno, nos vamos a centrar un poquito en el sector artístico porque es el que más se ha pronunciado públicamente al respecto, ¿no? Ya lo hemos dicho, esto atañe a muchos más sectores, ¿no? Que solamente el artístico. Pero bueno, estamos hablando de estas reacciones que se han hecho públicas y tienen también, y creo que esto es cierto, y debemos decirlo claramente, un tema político, ¿no? El hecho de estar nosotros reunidos aquí ahora, por supuesto que es un acto político, pero también hay las intenciones políticas partidarias que se han ido mostrando juntamente a las reacciones, ¿no? Como que buscando tener coherencia entre lo que se había dicho antes del Ministerio de Culturas y lo que se podría decir ahora, tratando de mantener una posición política partidaria anterior, digámoslo así. Entonces, en ese afán de mantener esas posiciones, creo que muchos de nuestros compañeros se han quedado en esa parte de los 14 años y demás, que han sido realmente años también de construcción, pero como ya se ha dicho tanto por Alejandro, Denise, no estamos enceguecidos por todo lo que ha significado también la existencia del ministerio. De hecho, nosotros lo sabemos. Pero en cuanto a las reacciones, pienso que son legítimas también. Así como es legítima mi reacción de haber cambiado mi foto de perfil, por ejemplo, es legítima también la reacción de muchas personas con las cuales no estoy para nada de acuerdo, pero muestran que ese abismo, esa brecha enorme que había entre el ministerio y los artistas, sí es algo existente y es algo que se tiene que replantear en el caso de enfrentar esta situación de crisis para construir algo o reconstruir algo, se tiene que enfrentar, ¿no? El mismo sector artístico, que es una parte mínima de todo el conglomerado de manifestaciones culturales que se ven afectadas por este decreto, tiene muchas divisiones internas, ¿no? Lo que remarcaba la Denise, empíricos, académicos, solamente en el sector musical, por decir algo, ¿no? Los mismos géneros muchas veces hacen que nos dividamos. ¿Y qué decir en las otras artes, ¿no? En el mundo audiovisual es otra realidad muy parecida, pero también tiene sus propios componentes, ¿no? Entonces, cada sector está teniendo unas claras posiciones que hay que ver la forma de volver a unir en pos de un bien común. Y también está la posición de la autogestión, a lo que también hacía referencia a Chondito, y Denise acaba de decirlo perfectamente, que también es una posición respetable, pero quizás un poco más individualista, ¿no? Sin una visión de comunidad, de colectividad, ¿no? Es decir, nunca me han dado nada, pero yo lo he logrado y yo lo seguiré logrando. Y en cierta forma es cierto, el mismo Chondo lo dijo también, ¿no? O sea, lo vamos a seguir haciendo de alguna forma, pero ahora lo que se está tratando de ver es qué acciones se van a tomar para tratar de rectificar que lo que para nosotros es un error, la eliminación dentro de un gabinete ministerial de Estado a una cartera con el nombre titular de Ministerio de Culturas, ¿no? Entonces,
en ese objetivo, todos los que estén detrás de ese objetivo, creo que debemos articularnos y buscar las mejores formas para poder rectificar ese derecho, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Teresa Morales nos escribía y ella puso en uno de los comentarios una lista enorme de países que justamente tienen el Ministerio de Culturas, ¿no? Sin ir más lejos, está Argentina, que está aquí a la vuelta, un país riquísimo además en cultura, en arte, ¿no? Eh, Está Colombia, hay varios países, ¿no? Hay que revisar esa lista para ver qué pasó con nuestro país, ¿no? No solamente eso, sino que también, acá les voy a leer un titular que salió en estos días. Alemania, que es una potencia mundial también, incluye a la cultura entre los bienes de primera necesidad, ¿no? La presidenta Angela Merkel tomaron la decisión y bueno, están en un avance gigantesco. Estados Unidos, una nota de la BBC decía, vivir un determinado tiempo en Estados Unidos es el ejercicio de inmersión cultural acelerada, ¿no? Estos países grandes del primer mundo creo que han entendido el concepto de la hegemonía cultural, ¿no? Y de cómo ellos se venden también a través de eso, ¿no? Y se vuelven potencias como las que son, ¿no? Y les dan un cuerpo necesario a lo que es eso. Nosotros siendo tan ricos en nuestras culturas, porque son varias diferentes, tendríamos yo más bien que haber hecho un sacudón fuerte al Ministerio de Cultura y mejorarlo e ir hacia adelante, ¿no? Eh, Lastimosamente, creo que esto es un retroceso, no de 14, sino de 20, de 30 años, ¿no? Ya la última estadística del Producto Interno Bruto, ya el turismo subía al primer nivel más que los hidrocarburos, ¿no? Es decir, que el turismo en Bolivia estaba comenzando a resurgir, a nacer o a renacer, no solamente en el lado occidental, sino en el lado oriental, ¿no? Y eso llevaba o conlleva gastronomía, que hemos visto también en el último tiempo cómo comenzaron a salir restaurantes con gastronomía de comida fusión, con cosas que antes no teníamos, ¿no? Eh, que te llevaban a un cerro, comida clandestina, ¿no? Pero bueno, eso es también parte del turismo. Eh, y también salió una nota interesante en página 7, además, que sin este apoyo económico, el turismo agoniza y con él 350,000 empleos, ¿no? Es un poco más o menos de la importancia de lo que se hizo con el ministerio y con el apoyo y con todo el devenir que conlleva este, ¿no? Ale, comentanos sobre eso. Sí, hermano, en realidad, mira, ahorita es que estoy escuchándolos y yo así me quedo escuchando, porque siento que estoy viendo que es como una unión. Creo que lo que ahorita se ha dado, se ha hecho, se ha puesto sobre, así sobre la mesa, es el hecho de ver cuán importante era el hecho de hacer algo totalmente interdisciplinario, ¿no? El hecho de que haya aparecido esto del Ministerio de Culturas y Turismo no ha sido una cuestión arbitraria porque se ve bien, o sea, o qué bonito juntarnos, sino porque realmente una cosa tiene una directa relación con la otra. El hecho de haber querido crear una marca país, el haber entrado, ha sido dentro de este contexto del Ministerio de Culturas.
¿no? Uno dice, sí, es un logo. No, o sea, dentro de ese logo, vemos el ejemplo muy claro de lo que hace Perú. Detrás de esa marca maravillosa que tiene, hay toda una filosofía. Aquí lo hemos hecho al revés. Primero hemos hecho la gráfica y recién hemos visto cómo lo solucionamos y mejoramos, ¿no? Es como que el mundo al revés, ¿no? Pero por lo menos se ha hecho el intento y se ha hecho la forma y ha ido mejorando, se ha ido puliendo. Obviamente, también se ha puesto lo que decía Carlitos, ¿no? O sea, hay una diversidad, se ha podido ver que existen, somos un país que vivimos entre sindicatos, asociaciones, grupos, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso es lo que, ¿no? Los grupos de danza, de folclore, de músicos. Pero hay una cosa interesante, que con este problema también se ha ido a ver que también somos, ahora tiene que haber una nueva manera de proyectar desde también las individualidades. Y eso creo que para mí es importantísimo, ¿no? Porque en realidad eso también es lo que hace no solo al arte y a los artistas, sino también a las culturas, ¿no? Las individualidades, tu propia forma, tu propia identidad, cómo asumes tu propia identidad con relación a tu contexto. En el arte pasa lo mismo. En el arte se genera toda una dinámica de propuestas muy diversas y hay gente que de verdad, por más que exista una asociación de artistas plásticos, simplemente no es que los odie, simplemente no se siente que, que pueda estar ahí, ¿no? O sea, que puede él moverse de una manera a su forma, ¿no? Que tampoco quiere decir una cuestión de individualista, ¿no? No, sino que tiene que ver con que es una forma de ser. Ahora, ese es el punto importante que hay que un poco agregar a este nuevo formato actual, el cómo aglutinar a esa gente que justamente vive con sus individualismos y su propia forma y su sistema de producir y de aportar a la cultura y al arte, ¿no? Y además darles esa validación también como individuos. Lo que sí se ha visto y lo que era importante es lo que se estaba generando, una especie además de tendencia general, el hecho de que Angélica Merkel haya justamente eso, me pareció fantástico, que lo haya visto como algo prioritario y además ella lo ha decidido en un momento de pandemia, ¿no? En lugar de recortar, ella más bien vio urgente el potenciar la parte cultural para sobrellevar este momento de crisis, ¿no? Porque a veces uno habla de arte y se detiene, como muchos amigos, sí, pero no, las galerías y todo. No, pero es que al final arte y cultura es muy, muy grande y tiene muchas maneras de manifestarse. En este momento estamos siendo parte de esta dinámica cultural, ¿no? Y gracias a eso podemos todavía respirar y decir, pues estamos todavía unidos, aunque sea virtualmente, ¿no? Pero dentro del mundo de las artes pasa lo mismo. Pasa lo mismo. El aporte es individual, pero hay aportes que han sido contundentes dentro de esa individualidad, ¿no? Entonces, todo ese proceso se ha cortado. Obviamente sí hay que renovar, como decía antes, la visión, la proyección y también, que me parece esencial, que estaba empezando a ver, por lo menos yo jamás he recibido, miren, un apoyo contundente del Ministerio de Culturas. Recibí bocaditos para la presentación de mi libro, ¿no? Yo quería el libro. Yo quería que apoyen mi libro. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que por lo menos podía ir y putear y decir, oye, un cachín, o sea, no sean, ya la próxima no sean tan chantas, miserables, o si no los voy a denunciar, pero siempre había una dinámica de crecimiento colectivo, ¿no? Por lo menos reclamar. Ahora somos simplemente un apéndice, y el ser un apéndice, inclusive la visión, la proyección, la amplitud con relación no solamente a nuestra producción, sino a la formación de público, que es vital, ¿no? Pensar en justamente la gente que no tiene un acercamiento cotidiano con el arte, la señora de a pie, la que va al mercado, la que ve su novela, ella también está imbuida de un tipo de cultura. Y ese proceso de limpiar ese tipo de forma de pensamiento, estábamos en esa lucha. Todo eso queda truncado. Obviamente,
nos prometen, ahora nos dicen que eso no se va a detener. Pero el hecho de no tener ese peso constitucional, ¿no? Y, ¿no?, como una entidad independiente que pueda generar su propia dinámica, hace que de alguna manera también se dé prioridades a otro tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros, como individuos, también como artistas y como sujetos, también tenemos que un poco bajar al nivel de también darnos cuenta que el arte es una profesión, ¿no? El arte tiene que ser valorado como eso. Y el Ministerio de Cultura tenía esa capacidad de poder ser esa plataforma de impulso de ese grito, ¿no? Porque podemos ser, yo solo decía con una compañera, podemos ser autogestores, lo somos siempre y siempre lo vamos a hacer desde que hemos nacido con la idea de hacer arte. El detalle es que no todo el tiempo vamos a ser así jóvenes, bellos y briosos. También envejecemos. También nos vamos a volver ancianos. Y es una cosa muy triste que hasta el día de hoy tengamos que hacer una vaquita para que de repente alguien que ya tendría que jubilarse dignamente, como un caso de David Santalla, tengamos que estar haciendo vaquitas para que él no se nos vaya. O sea, ese tipo de cosas, mientras que en Argentina hay un dibujante como Carlos Nine que muere apaciblemente en su cómodo castillo, porque bueno, él le va muy bien. O sea, nosotros tenemos que estar haciendo vaquitas. Y eso es realmente, o sea, ahí te das cuenta que nosotros, pese al profesionalismo, ha habido una dejadez, ha habido un abandono muy fuerte y que obviamente también genera ese escepticismo dentro del mismo mundo de los colegas, porque no solo es por el hecho de que no les ayuden, sino es por el hecho de que también se cansan, se agotan, y nosotros de alguna forma seguimos siendo autogestores. Pero la autogestión también de alguna manera tiene que ser impulsada de acuerdo a sus particularidades y a sus individualidades. Yo creo que eso es muy interesante desde un punto de vista. Yo hace mucho tiempo estaba en Viñetas con Altura, pero ahora ya no, ahora me meto con el cine, con el teatro, con la música, y es maravilloso esa multidisciplinaridad, esa transversalidad, ¿no? Es importante que se incluya en este nuevo formato. Claro que sí, Ale, buenísimo. Y es así, ¿no? Comparto al 100% lo que vas diciendo. Justamente lo que decías en tiempos de pandemia, muchos artistas han expresado, y no solamente se han expresado, sino han ayudado a muchas personas más inquietas que en el encierro, en el quédate en casa, han podido ver un concierto virtual, han podido seguir a sus artistas, han podido ver una obra de teatro. De hecho, varios grupos bolivianos han participado en eso, y varios grupos a nivel global también, ¿no? Yo creo que el primero que vi fue el de Fito Páez en la Argentina, ¿no? Y después ya se comenzaron a sumar muchos más y muchos más. Y justo ahora en los comentarios decían que, mire, Lee Reta nos escribe y dice, la OMS ha recomendado a los estados generar más arte y cultura. Aquí otro de los comentarios de Sandy Rodríguez dice, el arte es el lenguaje universal de la vida, ¿no? Creo que coincidimos mucho en todo eso, ¿no? Y en este tiempo justamente donde nuestras sensibilidades están a flote porque el quédate en casa, la pandemia nos ha estresado, ha preocupado a muchas personas, nos ha generado un estrés. La mejor forma, yo creo, que justamente es la expresión artística y la expresión de este lenguaje, ¿no? Las mismas, yo el otro día hablaba con un amigo en temas de libros y me decía, estoy preocupado porque, claro, ya no pueden venir. ¿Qué va a pasar con la feria del libro?
una de las inquietudes, pero hoy tenemos que darle mecanismos justamente para salvar estos proyectos grandes, ¿no? De la Feria del Libro, tantas editoriales que ahorita están semi-abandonadas, cómo las pueden vender, cómo podemos apoyar, que también es otra forma de expresión, ¿no? Carlos, te doy la palabra. Gracias. Bueno, sí, en cuanto a cómo se percibe, cómo percibe la sociedad las manifestaciones artísticas, culturales, de diversa índole que tenemos. Como decía el Achondo, la generación de público era algo muy importante, ¿no? Era un componente muy importante dentro de las políticas culturales, inclusive las que, por más pequeñas que sean, las hemos tratado de hacer desde nuestra autogestión, ¿no? Al hacer nuestros proyectos era un componente que siempre lo poníamos para poder ser desarrollado, porque creíamos que esa era la forma de ir avanzando en también nuestro acercamiento a la sociedad. Y en este tiempo se ha hecho, me parece que ayer se ha socializado una pequeña encuesta de una amiga, unas amigas de Sucre, lideradas por Denise Arancibia, que hicieron una pequeña encuesta en línea acerca de cómo ha percibido la sociedad en cuarentena, que se ha sentido acompañada por expresiones artísticas durante la cuarentena, ¿no? Unas 800 encuestas. Y interesantes son los números, ¿no? de esa pequeña encuesta, porque la mayoría de la gente, por no decir un 90%, ha consumido actividades artísticas, culturales, de diferentes géneros, de manera virtual, obviamente, y además los comentarios acerca de ese consumo de arte y cultura vía online son, digamos, positivos, en el sentido de que se ha ayudado a mantener un espíritu, ¿cómo se podría decir? Mejorar un poco también la parte anímica de nuestra sociedad. Más o menos iba por ese lado, ¿no? También rayando un poquito en el entretenimiento, ¿no? Como tal, pero también alimentando, como se decía, cuestiones mucho más subjetivas y espirituales, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de consultas me pareció realmente una idea genial, que la comparto, porque también nos da una especie de referente de cómo la sociedad está viendo el tema artístico y cultural, ¿no? Obviamente está marcado por los gustos que pueda tener, ¿no? Pero creo que nosotros también como artistas, vuelvo a repetir, que somos una pequeña parte afectada por este decreto, que en realidad afecta a todas las manifestaciones culturales que tiene el país, pero nosotros que tenemos este acceso a poder tener una entrevista como esta, por ejemplo, creo que tenemos que remarcar que también otra de nuestras, digamos, de los retos a partir de esta pandemia, también creo que es acercarnos más todavía a la sociedad también, ¿no? Encontrar un eco de lo que estamos produciendo en la sociedad, y transmitir, encontrar ese canal, ese puente, ¿no? Que debe ser construido a través de lo que estamos haciendo, pero que también tenemos que ser más, digamos que, un poco más autocríticos, en el sentido de que, de cierta forma, estamos un poco alejados de nuestra sociedad,
y la misma sociedad percibe al arte todavía como un hobby. Y eso no solamente es una falta de políticas culturales, sino también seguramente el sector artístico cultural debe estar haciendo algo, o no debe estar haciendo algo, o debe estar haciendo algo solamente hasta por ahí, porque todavía la sociedad nos está percibiendo como parte del entretenimiento, de la diversión, del desestrés, digamos, pero en realidad lo que se trata es tratar de reflejar realidades a través de lo que hacemos para tener una memoria histórica a través también de creación artística, ¿no? Entonces, también es bueno tener, pienso yo, un punto de autocrítica en ese sentido. La brecha que está muy abierta con la institucionalidad boliviana de parte del sector artístico y cultural es notoria. Hay algunos puentes de acercamiento, pero también hay un distanciamiento, digámoslo así, con el grueso de la sociedad boliviana que realmente ve, por lo que se ha mostrado en redes sociales, que percibe que nosotros seguimos jugando a agarrar un lapicito, tocar la guitarrita, ¿no? Seguimos jugando, seguimos intentando, en algún momento sentaremos cabeza, cosas así, ¿no? Se sigue minimizando la importancia de lo que se está haciendo, y de cierta forma creo que nosotros también tenemos que ver en eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, a modo de ir cerrando, para que vayan respondiendo en la misma ronda que hemos iniciado por ahí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que necesitarían los artistas? ¿Cuál es el camino? Para variar, la autogestión va a seguir siendo nuestro camino. No vamos a pensar que esta circunstancia nos va a cortar las ideas, más bien nos va, en crisis se crea más y se crea mejor, porque tienes que tener una percepción de los objetivos más fácilmente logrables. Pero sí hay algo que quisiera mencionar y que ha sido nuestro trabajo en los últimos años, conseguir que dentro de la gestión pública se considere un presupuesto para el pago de los artistas, para el pago del servicio de los artistas, es algo que nosotros personalmente hemos trabajado y seguimos trabajando sobre eso, porque es algo que tampoco se ha ido haciendo. Es algo que no se considera en los proyectos. Si una institución privada o estatal quiere tener un espacio cultural dentro de una actividad, lo pone como divertimento y no le da presupuesto, no le pone un presupuesto. Entonces, ¿para qué le pones ese espacio cultural si no vas a tener presupuesto para solventarlo? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos? Porque nos hemos dado cuenta que la cultura es un tema transversal que va por absolutamente todas las temáticas que hay, por todos los ministerios, todas las instituciones. Todos se han dado cuenta que a través del arte, de la cultura, del turismo, a través de los pueblos indígenas, esas temáticas nos han dado una expresión que da conciencia a la sociedad, que da de mejor manera los mensajes, la gente se sensibiliza de una forma más humana. Entonces, realmente la cultura, el arte y todo lo que conlleva esto, no solamente es un divertimento, es hasta formativo. Es increíble cómo hay algunos trastornos de atención, algunos trastornos de que los niños sufren entre los 8 y 12 años, cómo se sobrellevan a través del arte, cómo se los entiende. Entonces, yo pienso que no se han tomado en cuenta todas estas cosas como parte de no solamente que el arte es salud, ahora, siempre lo ha sido. El arte siempre nos ha hecho felices y la felicidad genera endorfinas
y las endorfinas nos hacen estar sanos y nos hacen estar tratando de conseguir nuestras metas todos los días. Yo pienso que esa forma de vivir solamente la han tenido los artistas, quienes se han generado, quienes se han generado y se tienen que seguir generando las oportunidades para seguir trabajando y para seguir haciendo que el arte sea importante, aunque la gente todavía no se dé cuenta. Pero yo pienso que a partir de esto, de esta emergencia sanitaria, yo pienso que es más que evidente, es necesario, somos necesarios, las personas, todos quienes respiran tienen arte dentro de sí en algún momento de su vida. Por eso amas, por eso vives, por eso creces y por eso también morirás con dignidad, ¿verdad? Entonces yo pienso que lo único que nos queda es articular, unirnos, trabajar por cuestiones reales, hacer proyectos de ley que en este momento nos lleven y nos dirijan hacia metas a corto alcance. Ya, qué lindo hubiera sido que en vez que se suprima nuestra cartera de Estado, se hubiera dado un presupuesto para hacer streamings, que el arte sea más libre y llegue más fácil, que haya una plataforma más fluida para que no estemos sufriendo. Y ahora no tengo wifi, no tengo megas, no tengo cámara, no tengo celu. No sé, hay tantas cosas que se hubieran podido hacer, teniendo en cuenta que el presupuesto que se iba a gastar para eventos y otras cosas no se iba a hacer. Entonces se podía haber pensado de otras formas. Es momento de que, bueno, nos acerquemos a otras instancias, ya que la nuestra no existe. Vamos otra vez a los diputados, a la asamblea. Yo pienso que ese va a ser nuestro camino. Y seguir pensando y hacer proyectos, políticas que nos, bueno, sugerir políticas que nos puedan ayudar a sobrellevar esta época que yo pienso que va a durar posiblemente un año más. Claro que sí, sí, es verdad, ¿no? Es el camino. Ale, te escuchamos. Mi hermano querido. ¿Cómo era la pregunta? Claro, no, es Yo creo que ¿qué hacemos hoy, no? Dime, hermano. Bueno, no te decía, ¿qué hacemos hoy? Me incluyo porque en la pandemia he aprovechado el año pasado publiqué un texto un poco teórico, pero ahora estaba haciendo una novela, entonces me incluyo ya Claro, con ustedes. totalmente. No, mi hermano, yo creo que esa pregunta es maravillosa. Lo que dice la Denise es precioso porque al final de cuentas es tan simple la respuesta. O sea, sí, o sea, de alguna manera se habla mucho de autogestión ahora, ¿no? O sea, incluso hay gente que dice, no, pues ya, total, nos seguiremos, al final la vida sigue para adelante, ¿no? Pero yo creo que lo lindo de ahora es que sí, realmente la crisis está generando una nueva forma de verse. Y hay una cosa interesante, nosotros en esencia, ahora sí hablo solo de los artistas en general, sí, o sea, somos parte y vivimos a partir del público, ¿no? Pero es bien interesante que también en algún momento nos hemos recontracachado en el público también, en algunos aspectos, ¿no? Como que el público ya se acomode, ¿no? Es mi sentir, es mi catarsis, ¿no ve? Esa es una manera de pensar, ¿no? Sin darse cuenta que también el público es el que hace a toda esta dinámica artística y cultural, ¿no? O sea, al final, ¿qué? O sea, puedes ser autogestivo y toda la cuestión, pero lo importante es que también, o sea, depende de esa dinámica, de esa sinergia. Y lamentablemente ahora con esta pandemia, esa sinergia está en stand-by por un buen tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ante eso? ¿Qué tipo? Y ahí surge estas dinámicas creativas maravillosas, unas dinámicas que además hacen que, bueno, gracias a Dios, está generado a través de esta nueva forma de vernos a través de las redes, que también es una cosa, es una plataforma fantástica para empezarnos a acercar ahora de verdad al público diverso. Obviamente los que tienen internet llega al 23%, los que realmente acceden al internet, ¿no? Que esa es una cosa que realmente hay que preocuparse, ¿no?
porque nosotros ahora estamos dependiendo de esto un poco, pero también tenemos que salir a las calles. Yo creo que ahorita hay etapas. Ahorita es un momento en que nos tenemos que hacer sentir, ¿no? Es importante que se sepa quiénes somos, qué aportamos, y no estoy hablando solo de artistas, de todos los que realmente estamos ahorita jodidos con este momento. Que sepan que también hay un gran cúmulo de gente que no solamente hace arte, sino que también consume arte y que se estaba acostumbrando a consumir arte de una manera maravillosa. Ellos también son parte de todo este movimiento. Son parte de esta crisis, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, a ellos también hay que decirles que se adhieran a esto, que creo que es un problema que a veces en las redes sucede, ¿no? Que se distorsiona el verdadero sentido de la problemática, entonces, que estamos pasando en este momento. Entonces, yo creo que el ser proactivos con la gente que se estaba acercando o tenía algo de miedito de entrar y ser el público que ve, ahora tienen que ser parte de esta dinámica y nosotros también tenemos que generar nuevos formatos para hacer ese acercamiento con el público, pero sin dejar de lado la acción en calles, la acción en espacios, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que nos hace también vivos, es lo que nos genera esta dinámica con la señora del frente, con la frutera, con el, ¿no? Con todos, ¿no? Yo creo que es la parte más bonita de generar y despertar conciencias. Ahora sí, lo que decía también Benjo Cruz, ¿no? El arte también tiene sus límites y la cultura es justamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta hasta qué punto nosotros podemos accionar. Y en este momento también tenemos que accionar estratégicamente, porque han hecho desaparecer el ministerio. Por más que nos quieran pintar de que no, igual los vamos a apoyar y no sé qué, no, han hecho desaparecer. Y la cosa se va a ver, no ahorita, sino cuando vayamos y nuestro proyectito añorado vayamos a presentar y nos digan, uy, no, pues es que justo se está juntando con el presupuesto también de deporte, que hay un, ¿no? O sea, ya ahí empieza, que son los problemas pequeñitos ahí, ¿no? Entonces, eso tenemos que darnos cuenta. Y segundo, empezar también a pensar en un futuro más allá de solamente este momento, sino que hacemos como sujetos para un momento cuando seamos mayores, ancianos. Somos al final profesionales del arte y como profesionales tenemos derechos, obligaciones, ¿no? Y también tenemos toda la manera de poder recibir ese tipo de feedback con el Estado porque estamos aportando al país. Entonces, eso se tiene que realmente definir nuevamente y se tiene que poner en claro que ya no podemos estar, incluso yo le decía a mi querido Carlito, le decía ayer, realmente esto de la exención de impuestos, por ejemplo, es maravilloso, nos hace sentir especiales, pero en todos los países del mundo pagan sus impuestos a los artistas, porque son profesionales, ¿no? Aquí nomás así nos quitan para que estemos felices y nos alivianemos. Pero también si damos impuestos, pues que también nos den los beneficios que tantos años estamos pidiendo y siempre nos doran la píldora llevándonos a una cumbre o dándonos sandwichito o un flash, ¿no? En forma de loguito del ministerio, digamos, ¿no? Todo eso tiene que cambiar. Tienen que ser cosas concretas donde realmente nosotros ejerzamos, así de simple, nuestro papel de profesionales en el arte. Verdad, verdad, nos falta mucho y hay que seguir caminando en eso, ¿no? Unidos. No Eh, queda otra, mira. no queda otra. Sí. Sí, bueno, agradecerles por la charla, ¿no? En realidad esto ha sido una charla, ha sido un espacio para que ustedes, artistas, puedan demandar todo lo que ha pasado, conversar, hablar, explicar, decir las verdades que tienen y sobre todo que la gente escuche, recepcione tantas cosas que se tienen que decir y bueno, poco a poco y el tema artístico siempre es un tema muy importante para Bolivia, para el mundo, pero nosotros como bolivianos que tenemos tanto que producir, tanto que hacer, sobre todo, ¿no? Tal vez unas palabras de despedida.
Bueno, ha sido un momento muy agradable. Sergio, te agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad para poder comentar sobre estos temas. Eh, ha sido de mucha utilidad, me imagino, para nosotros mismos y para la gente que nos ha escuchado, tener posiciones como, por ejemplo, de Alejandro Arzondo, que es básicamente uno de los artistas gráficos más reconocidos del país, y Denise y yo, que nosotros somos, digamos, cantautores bien artesanales, que no hemos llegado a un público masivo, pero que vivimos de esto ya bastante tiempo y tenemos también el derecho de poder expresar lo que se va a venir, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo por este gesto de invitarnos y solamente nos resta articular. Articular, tenemos que salir a las calles, tenemos que hacernos sentir. Seguramente muchos de nosotros podremos salir a las calles, quizás otros no, pero nos apoyarán desde otra perspectiva. Pero lo más importante es articular, encontrar un discurso común, un objetivo común, y aprovechar esta oportunidad, esta crisis, para replantear eso. Y saludos, Sergio, saludos, Ale, Archondito. Ya nos vemos un ratito más. Claro que sí. Bueno, yo también me despido agradeciéndole el haber estado aquí en este espacio virtual. Sergio, muchas gracias. Ale, siempre es un gusto intercambiar pensamientos. Es muy importante poder retroalimentarnos y también es importante escucharte hablar, porque te das cuenta de que en realidad estás diciendo, a veces no, cuando no sale de uno, no lo perfecciona, por decirlo así. Esperamos que en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir, como parte de las culturas, encontremos el camino de unirnos y, bueno, sacar adelante nuestro oficio, nuestro trabajo. Es lo que nos queda hacer. Nuestras familias se lo merecen, porque nosotros también nos lo merecemos. Y las culturas del país se lo merecen. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado. Ale. Mi querido Sergio, mi querida Denisita, mi querido Carlitos, realmente, yo les digo, yo realmente los extraño así físicamente, de estar cerca y poder compartir y interactuar. Yo extrañamente tengo muchísimo optimismo. Puedo parecer un loquito, ¿no? Porque es que yo veo mucha tensión, no solo en Quads, también aquí en mi familia, ¿no? No falta que ahí te cospean, ¿no? Y ahí toda la tensión, ¿no? Pero siento un optimismo de que de aquí va a salir algo alucinante. Obviamente sí nos tenemos que cuidar. Obviamente sabemos que este gobierno, sí, yo no, como decía Caritos, no creo tanto. Yo digo, yo sí, hermanito, yo sí creo que están manejando maravillosamente esta cuestión de la pandemia como una oportunidad para aplatanarnos, absolutamente, ¿no? Jugando con toda la dinámica del miedo, que creo que hay que dejarlo a un lado, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo importante es sí cuidarnos, porque sí existe ese bicho desgraciado, pero empezar a generar una dinámica real, de verdadera, real, así, unión sobre todo para mantener algo que, por más que no te represente, por más que no sea parte de ti en este momento, quizás en un futuro sí te acerques a algo que se puede volver en nuestra nueva manera de ver, una nueva forma de proyectar un ministerio, ¿no? No descartemos, no perdamos la fuerza, no perdamos, no caigamos en la onda de que gritemos ahora y ese grito se vaya debilitando, que suele suceder, es muy comprensible, estamos en un momento de querer de sobrevivir realmente, ¿no? Pero también lo maravilloso del arte es que justamente te genera esa sanidad. Y decirles a todos los compañeros, colegas, mis queridos alumnos también, que en un momento hemos estado trabajando juntos, decirles que sí, sí se puede vivir del arte, sí se puede, pero para vivir del arte también se tienen que construir estructuras
que también de alguna manera nos amparen, y de ahí a que las utilices ya verás tú, ¿no? Porque nosotros igual vamos a seguir haciendo arte, igual vamos a seguir jorobando. Para mí personalmente el arte es un arte que tiene que como incomodar, molestar, pinchar, mover y hacer temblar todas las estructuras. Porque es eso, el arte sirve para cambiar, para generar ese cuestionamiento que a veces tenemos miedo de decirlo así normalmente, ¿no? El arte es para eso, es para crear. Y vamos a salir de esto, yo creo que estamos en un momento muy maravilloso de cambios, y es un lujo poder compartir con el Carlitos, con la Denise y contigo, mi querido Sergio. Te agradezco por este momento, ¿no? De poder compartir juntos algo que era tan importante, por lo menos empezar a hacer también catarsis, pero también hay que empezar a hacer propuestas. Es vital hacer propuestas. Ya no solo como lo que ha sucedido el año pasado, que han destrozado el anteproyecto de ley de culturas y luego no han hecho más nada. Los que han destrozado eso, luego han seguido haciendo su vida autogestiva y se han cacachado en el anteproyecto de ley de culturas. ¿Qué proponen ellos? Yo les diría ahorita, si les digo, ahora, ¿qué más proponen? Propongan, pues, por lo menos léanse el anteproyecto de ley de culturas, memorícense para que puedan criticar, por lo menos. No solo es ser iconoclastas o ser destroyers, también hay que proponer, hay que ser proactivo en este momento. Eso les propondría. Así es. Y los quiero mucho. Gracias. Gracias. Chao, chao. Ya nos vamos a estar viendo pronto. Gracias. Chao, chao. Un gusto, hermano. Gracias, mi querido Sergio. Muchas gracias. De nada. Chao, compañeros. Chao, chao.